para este conversatorio la llamamos tentativamente un primer balance de la nueva escuela mexicana y las contribuciones desde la investigación educativa. Lo que yo he trabajado sobre el currículum de la educación básica en el ámbito de la investigación, que se refiere a la conformación del carácter nacional de los contenidos desde una visión crítica. Y entonces, o de ahí, digamos, incluso esta categoría de referente identitario cultural del currículum, que lo que intenta señalar es justamente como estos elementos que han ido hegemonizando la forma en la que se entiende lo nacional, básicamente bajo el mito del mestizaje, y cómo esos pues reproducen una cierta identidad de lo mexicano, etcétera, evidentemente haciendo un sesgo, dejando fuera pues la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Entonces, un poco desde ese posicionamiento fue que yo hice algunas revisiones, algunos comentarios, porque pues evidentemente, eh, bueno, creo que no, es que me quedé pensando porque creo que no era tan evidente para las personas que estaban en ese momento que si se quería hacer un cambio en los libros de texto, pues entonces necesariamente tenía que haber cambios en los contenidos de, de, de los programas de estudio, puesto que de esos deriva, digamos, o esa es la relación de subordinación que mantienen los libros de texto con los programas de estudio. Entonces, bueno, fue ahí un momento de discusión y de análisis. Después, como ya lo decía la doctora Coral, pues se vino este evento, ¿no? Que nos sacó de juego a todos la pandemia. Y después de algún tiempo, de que ya se reanudaron las clases, en fin, bueno, hasta donde yo tengo más o menos como reconstruida la historia, pues justo en el tránsito, digamos, entre que sale el secretario Moctezuma y entra la secretaria Delfina, se empiezan a conformar algunos grupos de trabajo, sobre todo no en el marco de la Subsecretaría de Educación Básica, sino más bien en el marco de la Subsecretaría de Educación Superior. Y bueno, pues ahí es un poco que tenemos como esta siguiente invitación a participar en los trabajos. Se conformó un equipo que justo fue recuperando todos los elementos de la consulta, de los trabajos que ya se habían hecho, tanto de consulta a niñas y niños como a pueblos indígenas y afromexicanos, de las experiencias, le llamaban ellos innovadoras, ¿no? Que fueron todos estos foros que comenta la doctora Coral. Y sobre todo creo yo que un elemento central que ocurrió en esa conjunción de elementos, y que por supuesto fue una coyuntura política muy importante, fue la posibilidad, desde mi punto de vista, de condensar, de fijar el sentido de lo que estaba como un significante flotante allí, que era la nueva escuela mexicana, que era un concepto que había lanzado, digamos, un poco ahí al aire Esteban Moctezuma, y que incluso se había dicho que, bueno, que dónde estaba un poco como el contenido de esta categoría, en fin. E incluso se dijo que, bueno, que era una categoría, una visión que se iba a construir eventualmente en el tiempo, etcétera. Y bueno, creo yo que justo eso quedó un poco ahí en el aire, y una coyuntura que creo yo que nos permitió justamente fijar ese sentido, no porque lo tenga, digamos, ya anclado, etcétera, pero creo que algunos elementos centrales, por supuesto, que quedaron ahí en el Plan de Estudios 2022. Y para mí fue como la oportunidad, digamos, de entender la nueva escuela mexicana frente a lo que era la escuela tradicional mexicana. Es decir, la escuela tradicional mexicana pensada justo como un proyecto de la modernidad, del nacionalismo, de una visión monocultural, monolingüe, digamos, de la sociedad mexicana, de los grupos sociales que conformamos este país, ¿no? Y que de alguna manera esa posibilidad implicaba un giro de 180 grados, es decir, lo nuevo consistía en entonces tomar como punto de partida la diversidad, pensar que lo nacional no existe como una esencia en sí misma, ¿no? Sino que es una función en todo caso que luego tiene vida o ocurre siempre en lo local, no existe per se, por decirlo así, ¿no? Y que evidentemente pues eso necesitaba como una
forma de operar, por decirlo así, ¿no? Y había en la subsecretaría de básica, pues digamos, por lo menos en ese momento por los equipos, eh, una lectura de esta propuesta que a su vez el doctor Ángel retoma de las discusiones en Argentina sobre los programas sintéticos y los programas analíticos que él escribió en los noventas, ¿no? Para la educación superior y que entonces era como unas categorías que estaban trabajando al interior de la subsecretaría cuando me invitan a participar en revisar como estos elementos y demás. No había una claridad, digamos, de lo que eso implicaba, pero creo que para como estaba pensándose justamente este marco general del plan de estudios, pues era una oportunidad perfecta justo para incluir, digamos, esta visión crítica en torno a la alta prescripción y alta centralización del plan de estudios de la educación básica, del currículum de la educación básica. Y que, bueno, somos de los únicos países o de los pocos países en el mundo que todavía, digamos, tenemos como esa característica. Y entonces, desde mi punto de vista, la relación entre programa sintético y programa analítico se convirtió en una estrategia justamente de reorganizar esa alta prescripción y por eso, digamos, esta visión o esta alta concentración en la cuestión local, en la cuestión comunitaria, no tanto, y sí, bueno, sí como una postura, en fin, pero sobre todo porque, digamos, viéndolo como un fenómeno curricular, los procesos de traducción entre la prescripción y lo que sucede en las prácticas docentes, eso es lo que sucede. Sucede un proceso de resignificación, que es finalmente lo que es un programa analítico, como su nombre lo indica, ¿no? Uno como profe analiza lo que está en el programa institucional y luego a partir de eso, bueno, uno organiza sus clases, ¿no? Entonces, creo yo que ese fue también como un momento importante, ¿no? Un segundo momento importante de incorporar estos elementos de la investigación que teníamos mucho tiempo, pues, digamos, poniéndolos sobre la mesa o problematizándolos, etcétera, y que, bueno, fue una oportunidad interesante, ¿no? Entonces, a mí me tocó justamente esta participación, digamos, de la definición del plan, de esta estrategia de la relación entre los programas sintéticos y los programas analíticos en sus primeras versiones que después entiendo ya no necesariamente fueron las que se publicaron en el diario oficial, pero que bueno, la estructura, digamos, de cómo pensar esa relación se marcó allí, ¿no? Y bueno, un poco ahí dejaría mi participación.